Buenas noches, bienvenidos a su programa Políticamente, esta idea creativa de Los Andes, del periódico regional IFIT Comunicación, un espacio creado para que quienes se conectan puedan conocer los perfiles y las propuestas de quienes buscan llegar a la Asamblea Nacional en las elecciones anticipadas de agosto del 2023. Esta tarde-noche nos acompaña Carmen Tiupul, candidata a la Asamblea Nacional por la Alianza Somos 1833, que está conformada por los movimientos Pachacutic y Reto. Un gusto tenerte esta noche, mi estimada Carmen, qué gusto. Cuéntanos cómo vas, cómo está esta noche. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto también conocerte y sobre todo también compartir este diálogo ameno. Yo muy bien aquí, en una tarde un poquito fría, pero con el calorcito que me ha contagiado en este trayecto la ciudadanía con la que hemos conversado, pues aquí. Ya abrigadita. Abrigadita. Ah, ya, bueno, qué gusto, qué gusto. Algo importante que siempre empezamos y siempre les contamos a todos es, la pregunta principal de cajón es, ¿quién es Carmen Tiupul? Para quien no le conoce, quien no le encontró en la calle, quien no entra a redes sociales, ¿quién es Carmen Tiupul? Pues Carmen es una ciudadana mujer quichohablante, originaria de un pueblo quichohablante, específicamente de Cacha, Cantón Riobamba, y madre de familia, también con una mujer que ha venido emprendiendo su caminar en dos territorios, que sí son distintos, pero también tienen objetivos comunes. El territorio rural, que he recorrido mucho por comunidades indígenas, y también el sector urbano. Siempre lo he dicho, Carmen le debe bastante a la ciudad de Riobamba, porque aquí en la ciudad de Riobamba me he formado, he estudiado en la escuela, el colegio, he titulado en mi carrera acá en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y madre de familia que tuve pues a mis hijos temprana edad, y aquí una mujer más, una ciudadana más, orgullosamente riobambeña, orgullosamente chimboracense. Qué gusto, gracias por responder. Nosotros les preguntamos, como le comentaba, esta es una entrevista bastante más relajada, nos gusta conocer cosas un poco no usuales de los candidatos y por ejemplo, de entre esas cosas siempre les preguntamos, además de la política, cuando no está haciendo política, Carmen Tiupul, porque tengo entendido y revisamos su perfil, siempre estaba vinculado en el tema de organización social, en el tema de trabajo con mujeres, pero cuando no está en este trabajo político o social, ¿a qué se dedica? ¿A qué le dedica su tiempo, Carmen Tiupul? Me gusta el deporte. Juego el básquet. Ah, básquet juega. ¿De qué juega? ¿De pívot, de alero? ¿De qué juega? Yo más de alera, sí, de ahí. Entonces, me gusta mucho porque desde la escuelita he estado en el básquet. Escuela, colegio y también en el Spoch. Ah, ya. ¿Seleccionada? No, sí, solo no. afín. Bueno, sí, en la escuelita sí. En la escuelita recuerdo a mi profesor Nelson Chávez, quienes nos entrenaba y salimos de ahí en el equipo de básquet de la escuelita, 11 de noviembre. Ah, ya, chévere. Cuéntenos, algo que también les preguntamos, nos gusta saber mucho es, ¿cómo era Carmen en el colegio? ¿En dónde estudió usted? El colegio Edmundo Chiriboga. Ah, en el Capitán Edmundo Chiriboga. ¿Cómo era? Todos en los colegios cumplen un rol ahí, el conversador, ahí, la rebelde, la fiestera. ¿Qué rol era? ¿Qué rol tenía Carmen? ¿Cómo era usted? Pues la Carmen era un poco silenciosa. Sí, es casi todo lo contrario de lo que es ahora. Ah, ya, se estaba guardando entonces. Sí, hasta tercer curso. Ya desde cuarto curso, pues iba ya, como todo joven, pues siendo ya un poco más abierta, siempre ahí impaciente por salir a los recreos. Y Carmen ya en el colegio de quinto curso, recuerdo, ya empieza a ser esa jovencita también un poco entrando a la vanidad. Recuerdo que ya empezamos a ver qué hacemos, mi situación que te cuento y en las cámaras también. Normalmente nosotros, como ves, yo soy una mujer quichohablante, tenemos el cabello largo, ¿no? Claro, por supuesto. Y me solía siempre sujetar también con mi cintita. Pero ya en la juventud y todo, ya ven el corte de modas, todo. Me solté el cabello y me corté y me tinturé el cabello. Señor Dios, en la casa no sabes lo que se me armó, pero fue en el colegio. Ah, ya, pero era el momento. Pero sí, como todo joven, ya empieza a decir, bueno, vamos ahí ¿Y quién se cayó patas arriba primero, papá o mamá? Papá. Mi mamá. Ah, mamá. Mi mamá siempre, las mujeres, como madre siempre estamos velando y cuidando. ¿No le mandó a lavarse hace rato la cabeza? Es que yo andaba, creo que a los 3 días se entró porque andaba con gorrita. Ah, ya, o sea, lo ocultó bastante bien. Sí, pero luego ya dijo, ya que cuídate, por Dios, cuida, no dañes el cabello, que para nosotros es muy importante. Eso fue lo más importante. Sí. Cuéntenos, ¿alguna vez se echó la pera? ¿Se fue una horita de clase en el colegio, alguna cosa? Mi amiga Belén me ha de estar escuchando. La testigo, la cómplice. cómplice. O la antes del colegio Chiriboga tenía unas mallitas nomás, pues ahí cerca del cementerio, ahora que hay una infraestructura. Antes había una puerta en la parte de la vía para el cementerio.
Había unas mallas. El famoso paredazo. El famoso paredazo, y en ese caso el famoso mallerazo, porque Ahí, eran mallas. de ahícito se botaba. Entonces de ahícito nos íbamos y había un parquecito atrás, y allá a veces de las horas, ay, regresa, vamos. Que si Carmen también, ahí también teníamos que estar. ¿Y en la universidad? En la universidad, en mi etapa de universidad también, ahí sí fue ya más sociable, ya empezó Carmen a experimentar estos espacios de dirigencia, estar ahí con los amigos, con las amigas. La Politécnica, tengo bonitos recuerdos. ¿Por qué razón? Porque hemos entablado bonitas amistades con muchos chicos, chicas que hasta ahora lo sostenemos. Pero también fue un reto muy grande porque tuve mi hija ya a los 20 años y el hecho de ser madre, estudiante a la vez, muy fuerte, pero una etapa muy bonita. Y ahí sí ya no se echaba la pera a las clases. No, ahí sí ya no. Ya no podía. Y si se echaba la pera en una clase era para ir a ver a la guau. Era trabajar y estudiar, porque yo trabajaba. Yo pagué mis estudios. Después de que me gradué, yo ya entré a trabajar y era medio tiempo trabajando, medio tiempo estudiando. Ya no había tiempo. Y finalmente siempre les preguntamos algo. Fuera del cliché del servicio social y la ayuda a la colectividad, ¿por qué Carmen decidió dar este salto a la política? ¿Recuerda el momento en que dijo, estoy haciendo procesos sociales, estoy siendo dirigente? ¿Recuerda el momento en que dijo, no, pero es suficiente, ahora quiero estar en una papeleta? ¿Recuerda ese momento? ¿Qué le motivó? Sí, perfectamente recuerdo el momento y fue en el año 2021, octubre. Ahí fue, dije... Me pasó una cosita media especial, la cual la Carmen, ahí entendí del por qué no podemos ser candidatos. ¿Por qué nos han hecho creer que los guambras, los jóvenes, las mujeres no pueden ser candidatas y de pronto... ¿En qué edad está Carmen? Yo estoy ahorita en los 37 años, en los 37 años. Entonces, el 2021 para mí fue un año que marcó mi vida y cuando hubo esas 3 personas que dijeron, no, usted va sentenciada de 2 años de cárcel y todo... Dije hasta aquí, la Carmen que ha estado haciendo un silencio de pronto de participación política, ha estado en otras situaciones y dije no, bueno vamos, ahora es tiempo también de hacer voz y tomar esa participación política sin tenerle miedo, pero también escuchando a la gente y era más un reto, era como un desafío, ¿no? Porque a nosotros nos han hecho meter en la cabeza que para hacer política de pronto tienes que tener un gran currículum, de pronto tienes que tener una gran estructura política, un poder económico. Y Carmen desafió a todas esas situaciones que a veces creemos que es indispensable también para la política, pero no, lo más indispensable es meterle esas energías de ese ñeque, pero también hablar desde tus realidades, desde qué has venido haciendo. Chévere. Con eso llegamos al final de este primer bloque en su programa Políticamente. Les invitamos a seguir las cuentas oficiales de los Andes del periódico regional que van a aparecer aquí abajo y les damos el agradecimiento a Burger Machine desde donde estamos saliendo. Regresamos en unos instantes con el segundo bloque. Volvemos con su programa Políticamente, esta idea creativa de los Andes del periódico regional y Fit Comunicación desde Burger Machine, hoy con Carmen Tiupul, candidata a la Asamblea Nacional por la Alianza 1833, ¿correcto? Así es, 1833. 1833, antes de equivocarme. Ahora, esta parte vamos a abarcar un poco más el tema de la propuesta de trabajo, ¿no? Para usted, ¿qué es día 1? Llegando en el hipotético, llegar a la Asamblea Nacional, día 1, Carmen sentada a la curul, ¿qué sería la primera acción en materia legislativa que va a emprender? Día 1, hablar la urgencia de la reforma del COI, seguridad. No puede pasar un día más en los cuales la delincuencia esté tranquilamente haciendo las suyas y nosotros como ciudadanos atemorizados. El pleno de la Asamblea Nacional, el día 1, ya empezaremos nosotros a hablar sobre esa reforma urgente que se debe hacer, el día 1. Esa es la primera acción. Sí. Hay, según los indicadores de insatisfacción de la colectividad, hay otra área también que es muy importante, que es el tema del empleo. ¿Tiene tal vez algún proyecto de ley o alguna normativa ya preestablecido para atender esta necesidad? Por supuesto que sí. Siempre hemos hablado de que tenemos que construir un programa de gobierno, pero también una agenda legislativa. Dentro de esta agenda legislativa nosotros hemos planteado 3 puntos bien importantes, tomando en cuenta que el tiempo en el cual vamos a estar es corto, ¿no? Y tampoco queremos caer en demagogia ni engañar a los ciudadanos. El primer tema que te había mencionado, seguridad. El segundo, hoy por hoy, el tema de la migración de los jóvenes, migración interna y externa.
Los chimboracenses están saliendo a otras provincias por falta de oportunidades. Los ecuatorianos están saliendo a otros países por falta de oportunidades. La ley de juventudes que ya se encuentra dentro de la Asamblea, claro, lo que nosotros como asambleístas tenemos que hacer, poner prioridad de que los profesionales que ya están sin empleo, o sea, que se encuentran en esa situación, promover esta ley para que se garantice y se priorice como una motivación, un incentivo a las instituciones públicas y privadas para decir, si tienes de 40 empleados, el 5 o el 10% sean jóvenes. Y emitir estas normativas, emitir estas situaciones que vayan también promoviendo a todas las empresas públicas y privadas a la contratación de jóvenes. Y ahí decir que ya tenemos también estipuladas que que decimos muchas veces las prácticas preprofesionales, ¿no? Sean consideradas como experiencia laboral, porque lo típico que hemos encontrado, y lo digo porque también lo he pasado, es que vas y presentas tu currículum. Puede ser el mejor graduado, pero si muchas veces te piden incluso años de experiencia, claro, ¿cómo vas a poder ingresar a un trabajo si como estás recién graduado no te permiten generar esa experiencia? Por ello decir que para el tema de empleo vamos a tener mucha prioridad con la juventud, pero también sin desplazar a quienes han antecedido ya en el camino, que son los adultos, y por ello también hemos visto y estamos creando el tema tributario, ¿no? Porque también hemos hablado, muchas de las veces las empresas como que no desean contratar mucho personal. ¿Por qué razón? Porque dicen las utilidades no me rinden, no representan. En ese sentido vamos a crear también situaciones tanto en el área tributario de motivar, y en eso también decimos, como asambleístas no tendremos esa atribución, pero al menos lo propondremos. ¿Para qué? Para que se ponga en consideración del Pleno y sea acogido. Hemos dicho, como asambleísta, necesitamos tejer esa coordinación con el Ejecutivo, necesitamos tejer esa coordinación interinstitucional con los distintos gobiernos seccionales, prefectura, alcaldías, gobiernos parroquiales y con las distintas carteras de Estado. En materia de fiscalización, ¿qué será la prioridad de fiscalización día 1? Urgente el tema de salud. No podemos seguir que las administraciones de salud, tanto del Seguro Social, el Seguro Social Campesino, los dos distintos hospitales, el Ministerio de Salud debe responder por qué en las casas de salud no hay medicamentos. ¿Qué está sucediendo? Para nosotros es de vital importancia el tema de salud y también el tema de educación. No podemos seguir teniendo alrededor de 200,000 estudiantes que no pueden ingresar a las universidades. Esos dos derechos va a ser muy importante, pero también el tema de ir visibilizando cómo se está trabajando en tema de justicia, porque las entidades y las llamadas unidades judiciales son llamadas a transparentar la administración de justicia, fiscales que no caigan en corrupción, jueces que no caigan en corrupción. Perfecto. Cambiando un poco el tema, ¿usted cree que es suficiente? Son menos de 2 años. ¿Es suficiente el tiempo que tiene este legislativo como para alcanzar a hacer cosas como estas? No va a ser totalmente suficiente y nunca es suficiente, digo yo. ¿Por qué razón? El tiempo pasa pero rápidamente, pero sí va a ser suficiente para dejar asentado lo más urgente que acabé de mencionar. Vuelvo y repito, Carmen Tiupul, de asambleísta desde el primer día, tendrá ya claramente su agenda legislativa, porque sabemos hacia dónde vamos, cuáles son nuestras funciones, pero sobre todo tenemos esa responsabilidad ciudadana de ir trabajando día a día con un equipo multidisciplinario, pero sobre todo transparente y honesto, porque eso es lo que ha faltado mucho en la administración pública, para ir dejando al menos unos buenos cimientos de las leyes que vayamos a ir construyendo, porque también hay que ser realistas. No vamos a avanzar a construir una ley, presentar y dejarla aprobada, porque sabemos los tiempos que necesitamos para presentar una ley, el proceso que se debe seguir, pero sí las reformas urgentes de las leyes ya existentes. En materia de coyuntura nacional, ¿cómo vio esta acción del Ejecutivo, del presidente, el tema de la disolución de la Asamblea, el tema del desprestigio que viene acarreando la Asamblea, el Legislativo en general durante estos años? ¿Por qué incurrir en esto? ¿Cómo darle la vuelta a la moneda en esto? ¿Cómo damos la vuelta a esto? Y ahí también la responsabilidad es de todos nosotros, de ustedes también como ciudadanos. Y siempre lo he dicho, anteponer ante todo los valores y principios éticos del ser humano. No podemos elegir de pronto por alguna situación, ay, no es que tal persona es popular, no es popular. Debemos conocer al ser humano, debemos conocer detrás de esa etiqueta de candidato o candidata quién es realmente, qué ha hecho. Y sobre todas las cosas, hacer que esa voz, la voz y el accionar del ciudadano que vaya de candidato al menos tenga coherencia con lo que como ciudadanos, como territorio,
demandamos. Por esa situación, decir que cómo vamos a cambiar anteponiendo nuestros principios, honestidad, transparencia, pero sobre todo firmeza. ¿Por qué digo firmeza? Porque no vamos a caer en la típica votación silenciosa. No va a ser votaciones silenciosas, tienen que ser votaciones argumentadas, sostenidas, sobre todo generando también una coherencia con los ciudadanos, porque muchas de las veces, y lo que ha pasado con esta última asamblea, es que los asambleístas se perdieron el hilo de conducción del diálogo ciudadano con el diálogo interno a puerta cerrada, y sus votos se fueron reflejando más por una coyuntura política antes por un beneficio colectivo. Precisamente en ese sentido, usted está respaldada por el movimiento Pachacutic, que está liderado o estuvo liderado por el compañero Rafael Lucero. ¿Qué criterio, cómo se lleva con Rafael Lucero? ¿Cómo está el tema de la interna de Pachacutic? Porque sonaba mucho el tema el tema de los fraccionamientos, lo que se dio a nivel en el bloque, todo lo que pasó con Pachacutic. ¿Cómo está el tema actualmente de Pachacutic? Pachacutic es un movimiento que nace de las entrañas de la lucha social, del proceso organizativo, de hombres y mujeres que por años han venido demandando acciones no únicamente que benefician al sector indígena, sino que benefician a un colectivo, sea rural o sea urbano. Sí, tengo que decirlo. Pachacutic ha hecho una pésima actuación en esta última asamblea, pero no es el movimiento. No es el movimiento, son las personas que ingresaron, yo diría incluso utilizando un discurso muy lejano y muy ajeno a su mismo accionar como persona. Y aquí sí debo decirlo, no confundamos ciudadanos, a todos ustedes. Muchas de las veces eso es lo que nos ha llevado a desconfiar de la política. El tema de decir que de pronto todos los candidatos o todos los políticos son malos o son buenos nos ha llevado a confundirnos. Aquí por eso es que hay que conocer a la persona, por eso es que hay que escuchar su propuesta. En Pachacutic, como en muchos movimientos, siempre de pronto existirán dispersión de pensamientos, diferencias, pero en el marco del respeto y en el marco de ir construyendo este proyecto de vida político, provincial o nacional, debe anteponerse los objetivos comunes. Carmen Tiupul está aquí ahora, es para invitarle a la ciudadanía, motivar a las juventudes, motivar a las mujeres a decir que ese de pronto antecedente negativo que nos han dejado, sí, hay que decirlo, que nos han dejado, no podemos nosotros cargar con esa responsabilidad. Al contrario, si de pronto Pachacutic tuvo su triunfo histórico, diría yo, en las elecciones anteriores con 27 asambleístas. Claro, de los 27 asambleístas muchos se desviaron rápidamente, muchos empezaron a hacer cosas de manera individual, pero hoy los que estamos como candidatos hemos dicho que venimos de un proceso colectivo y justamente tuvo un bajón, sí, el movimiento Pachacutic, pero hoy estamos con el firme compromiso de recuperar la confianza y eso depende mucho de nuestro accionar y eso depende mucho también de ustedes como ciudadanos que vayamos conociendo a la persona a la que vayamos a elegir. En ese sentido, justamente les preguntábamos a los candidatos de Pachacutic, ¿eso incidió tal vez para que no tengan candidatos a la presidencia? Porque al ser un movimiento que, como usted comentaba, tuvo una importante representación gracias a la votación popular, pero no cuentan todavía con un candidato para presidente, sino más bien van en una alianza. ¿Eso incidió tal vez? ¿O qué decidieron? ¿O qué incidió como para que Pachacutic decida irse con el candidato Herbas, que es el que también venía de un proceso anterior con otro partido político? Sí, aquí voy a hacer esta aclaración. A nivel nacional, Pachacutic no tiene candidatos a presidente y no tiene candidatos para la Asamblea Nacional. No tiene candidatos. Tiene de manera legal. Tiene un acuerdo, un diálogo realizado con un candidato, pero no es de manera legal. O sea, en la papeleta no va a aparecer el arco iris, en las otras, en las papeletas de presidenciable y en las papeletas de Asamblea Nacional. O sea, no se llevan mucho con los de no se llevan mucho ahora voy a decir lo siguiente, que aquí en la provincia se llegó a esta alianza porque es provincial, no es nacional alianza. ¿Por qué se llegó a esta alianza? Porque en la campaña anterior yo ya fui candidata a la prefectura y también caminé junto a John Vinuesa, actual alcalde, y ahí hicimos una alianza entre Reto y la lista 1. Aquí quiero aclarar esto, no es que Carmen se ha separado del señor alcalde, se ha ido de pronto de Reto, porque yo no estoy filial a ningún movimiento.
Nosotros, o sea, a Pachacuti de manera legal no, hemos sido militantes, hemos estado en el proceso y Carmen Tiupul fue junta parroquial en el año 2014 por Pachacuti, en mi parroquia. Y quiero decir esto, ¿por qué razón? Porque más allá de una afiliación legal escrita, tiene que haber la convicción, tiene que haber ese objetivo, tiene que haber cómo tú actúas dentro del movimiento. Y aquí sí decirlo, estamos en esta alianza provincial más como una representación de fuerzas territoriales. Necesitamos unificar el campo y la ciudad. Y en esa representación de campo y ciudad lo hemos dicho. De pronto en el movimiento Pachacuti tenemos una organización estructurada, organizada, y el movimiento Reto, representada por John Vinuesa, no tiene una organización, tiene su forma de hacer política, tiene su forma de llegar a los ciudadanos, de pronto desorganizada. ¿Por qué no unificar estas dos fuerzas territoriales para encaminar un proyecto Chimborazo, un proyecto ciudadano? Por eso decir que más allá de techos presidenciales, para Carmen Tiupul y para esta alianza Somos 1833, nuestro techo, nuestra bandera es Chimborazo. ¿Por qué razón? Porque lo que nos ha sucedido es, de pronto tú apoyarás a un candidato presidencial, el otro compañero a otro candidato presidencial, y como que dice, no, Carmen, tú estás con determinado candidato, y como que nos cerramos y nos creamos barreras para un diálogo. Pero si hablamos de un proyecto Chimborazo, si decimos, mira, como Chimborazo tenemos objetivos comunes, pues ¿por qué crearnos estas barreras? Al contrario, llegue quien llegue, de presidente del Ecuador, Chimborazo tiene que hacer eco de la voz. Chimborazo tiene que plantear demandas en la propuesta, en la mesa. ¿Y para eso qué necesitamos? Llamar al prefecto, llamar a los alcaldes, llamar a los gobiernos parroquiales, llamar a los jóvenes, a los trabajadores, a los comerciantes, al sector transportista. Eso es el proyecto Chimborazo, la unidad de todas y todos. Perfecto, con eso llegamos al final de este segundo bloque en su programa Políticamente. Regresamos en unos instantes con el tercer y último bloque. Regresamos con este tercer y último bloque de su programa Políticamente, esta idea creativa de los Andes del periódico regional Fit Comunicación, desde Burger Machine con Carmen Tiupul esta noche, que está ya corriendo, buscando llegar a los espacios. El tiempo es cortito siempre para los candidatos y más en esta campaña, ¿no? Sí, cortita, muy cortita. Ahorita vamos con un suerte de versos, un ping-pong, pero son preguntas rápidas y queremos que son preguntas sueltas, rápidas, como para que la gente sepa un poco más sobre usted. Claro que sí. Por ejemplo, les preguntamos siempre, y Pedro ya nos contestó, ¿a qué edad empezó a trabajar y en qué gastó su primer sueldo? A los 16 años y en un suéter color rosado. Ese fue. ¿Cuánto fue el primer sueldo? Mi primer sueldo del mercado fue $15 diarios. ¿Y cuánto se gastó en el suéter? ¿Los 15 enteros? No, tuve que ahorrarme y me costó 25 el suétercito. Ah, ya, por lo menos un par de ideas. ¿Le gusta el fútbol o es chica de básquet nada más? Básquet. Nada de fútbol. El fútbol lo hago, pero no me gusta mucho. No es hincha de ningún equipo. Aquí sí, del Olmedo, mi hijo. Ah, por su hijo. Mi hijo es... ¿Él les lleva al estadio o solo de vez en cuando en la tele? No, me lleva al estadio. Ah, ya. Me lleva al estadio. ¿Y en dónde se para? ¿Ciclón Tribuna? ¿Va a la sur, a la preferencia? Yo donde estamos los del pueblo, no estoy en la tribu. Va a la preferencia. Muy bien. Cuéntenos, ¿cuál fue su primer auto y a qué edad? Mi primer auto, no tengo auto todavía. ¿Todavía no? Todavía no. No ha encontrado la necesidad. A necesidad hay, pero jalo dedo todavía. Cuando bajo de mi comuna sé estar así. Todavía no tengo auto. ¿Hija de papá o hija de mamá? ¿Quién mimaba más? ¿Quién era más permisivo? Mi mamá. 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 Mamá consentía con la comida, con los permisos. Mamá. Papá un poco más. Papá 20 años estuvo ausente por trabajo. Entonces tuvo que emigrar claro, y mi mamá estuvo ahí. Creí con una imagen materna. Ah, perfecto. Siempre preguntamos esto, ¿team frío o team calor? ¿Tú me ves ahora? Frío. Siempre al frío. Sí, un poquito más de frío que el calor. No aguanto la costa. No sobreviviría en la costa. No creo, más de 3 días no creo. Como para un pasito, está bien. Paseo sí. Pero ahí no sí un poco retirarme el anaquito. Ah, bueno. Porque mucho calor. ¿Cuál es su comida preferida? El yaguar locro. ¿Se priva por un yaguar locro? Sí, me gusta mucho. ¿Lo prepara o solo...? Lo preparo más o menos, pero me gusta mucho comer el yaguar locro afuera también. En un lugar específico, una receta, una hueca por ahí, dice usted. Sí, los yaguarlocros, al menos yo voy al mercado casi. De niña, te cuento, cuando ya salía de vender del mercado, yo vendía el mercado, mi mami siempre, los sábados en la tarde me llevaba a los yaguarlocros y a los yapingachos que vende por la Condamine. Ese era el premio después del trabajo de la jornada. Sí, yo feliz de la vida, mi mami me consolaba con eso. Le consentía con eso. ¿Toma, fuma, ostemia completa o bebedora social? ¿Qué?
Eso puede ser ron con cola, la gente no sabe qué está tomando, ¿no? Para aclararlos, esto es un té, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Carmen en eventos sociales no se priva, pero claro, con límites. Por eventos sociales o, algo toma. Se comparte algo. Se comparte, se Ah, comparte. De no ser candidata usted, ¿por quién votaría aquí para la asamblea en Chimborazo? ¿Conoce a los otros compañeros candidatos de las otras listas? Sí conozco, yo votaría por una mujer. Analizaría bien los perfiles de las mujeres, analizaría bien sus propuestas, pero yo siempre he venido motivando a las mujeres a que empiecen a tener espacios de liderazgo. Votaría por una mujer. ¿Alguna de las que haya visto o no? Todavía no reviso bien, como estoy concentrada en mi proceso, en mi caminar y con la gente, no he revisado bien las propuestas de las otras compañeras, pero sí sería una mujer. Y para presidencial, si no estuviesen, porque como os comentaba, aquí tienen la alianza, el respaldo provincial, ¿no? Si no estuviese el compañero Herbas, ¿por quién sería su voto? Ahí sí lo debería analizar. ¿Por qué razón? Ahí sí he analizado también y hasta el momento no encuentro todavía una coherencia con una propuesta clara como país. Debo analizarlo todavía, ¿no? Por eso es que como Carmen Tiupul aquí no estamos hablando de ningún presidencial, pero ojo, tenemos que ver el debate. El debate ahí vamos a analizar cómo también los candidatos defienden su propuesta. Una cosa es que te lo presenten, otra cosa es que lo argumenten y lo defiendan. Y el debate será muy importante. Usted esperará el debate. Ahí vamos a ver. Ya. Ahora le subimos un poquito a la vara la dificultad y vamos con las preguntas de examen, que son tres preguntitas de examen que nos gusta hacer. Vamos a ver si apruebo o repruebo. Claro, ahí ya es conocimiento puro de la... No traje las pollas. La polla, no se alcanzó a hacer el acordeón. No, me quedé a hacer el acordeón o la manito. No, esa es otra persona, yo no escribo en las manos. Ya. ¿Puede decirme de lo que establece la ley orgánica, la función legislativa, puede decirme tres obligaciones generales de los asambleístas, de lo que está escrito? Son más de una decena. Sí. A ver, la primera, que esta vez también será, como asambleístas estamos responsables de la posesión del presidente y del vicepresidente. El pleno se encarga de eso. Estamos en esa responsabilidad. El otro estamos en responsabilidad grande, fiscalizar las funciones del Ejecutivo, de la otra fuerza que es el electoral, del Consejo de Participación y Control Social y de otros organismos públicos, fiscalización. Pero también estamos llamados a lo que es derogar, deformar leyes, a construir leyes y algo muy importante, ya creo que voy por la cuarta, aprobar el presupuesto general del Estado. Ahí vamos a estar atentos. Atentos, muy atentos hacia dónde va el presupuesto del Estado. Hay dos motivos para destituir al presidente de la República desde el Legislativo. ¿Cuáles son estos dos motivos, según lo que establece? Primero, por el incumplimiento de su plan de gobierno, revisándolo, y segundo, por incapacidad, muchas veces se le denomina incapacidad mental, no está preparado y como todo lo que eso. pasó con... Como lo que pasó con el que ya sabemos. Con el loco. Dígale nomás, no nos va a demandar a saludar. Con el loco, todavía. sí, no. No nos ve tan lejos. Claro. Finalmente, ¿cuántas comisiones especializadas permanentes existen en la Asamblea? Tenemos especializadas permanentes 12 y 3 ocasionales. 3 ocasionales. ¿Y a cuál? Actualmente, ¿no? ¿Y a cuál? ¿Cuál le interesa? ¿A dónde quisiera ir? Estoy entre dos, estoy escuchando a la gente, porque debemos escuchar hacia dónde como Chimborazo debemos llegar, ¿no? El primero es en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Necesitamos trabajar fuertemente por garantizar y resguardar esa protección a nuestros compañeros que alimentan a la provincia. Y el otro es el tema de educación. Necesitamos en la otra comisión dirigida a la educación, pues trabajar fuertemente en ello. También hay unita que me está ahí como que pinchando, que es la de gobiernos seccionales, pero estoy priorizando estas dos, la de soberanía alimentaria y la otra de educación. Esas serían las prioridades. Finalmente, siempre les invitamos a los candidatos a que nos cuenten, fuera del tema de honestidad o los clichés, ¿qué siente que le distingue a Carmen Tiupul? ¿Por qué la gente dice, Carmen Tiupul, voy a darle el voto? ¿Qué le hace distinto del resto de compañeros candidatos para la asamblea? A ver, ¿qué me hace distinto? Ahorita te voy a decir por qué. Ima Shutikangi. Perfecto, es quicho hablante. La conexión con la gente de Chimborazo es súper importante. Muchas de las veces cuando no nos conectamos con las dos realidades de Chimborazo, a veces fallan cosas.
fallan cosas en el accionar. A veces creemos desde que del escritorio podemos generar leyes o podemos generar obras. No. Carmen Tiupul tiene esa fortaleza grande que es llegar al territorio rural, conectarme con mis compañeros, con mis amigos, hermanos quichohablantes, pero también en la ciudad, también conectarme, tratar, abrazarnos, saludarnos y también generar estas propuestas porque Carmen Tiupul le debe mucho a la ciudad, le debe muchísimo a esta hermosa ciudad de Riobamba porque me ayudó a dos cosas, principalmente a conocernos como seres humanos iguales. De pronto yo ahora estoy distinta a ti, primero porque soy mujer, pero también porque llevo otra vestimenta. Pero eso no me hace lejana a la realidad del sector urbano. Al contrario. Carmen Tiupul tiene una característica que siempre lo diré. No vamos a ser esa autoridad que únicamente se dirija a un solo sector. No, la unidad. Yo sueño con una justicia social en la que se vea reflejada la igualdad, la equidad, pero una sociedad bonita, una sociedad más humana, en el que si viene acá una niña de color más blanquito o más oscuro, no puedan alejarse. Al contrario, que sea Carmen la que diga, mira, si te ves, somos iguales en derechos. Eso es lo que sueña Carmen Tiupul y por eso creo que es lo que me distingue, lo que de pronto tengo esa pequeña diferencia o fortaleza, para mí una gran fortaleza, y invito. Porque hoy por hoy el conectarnos, el comunicarnos es bien importante porque vendrá un extranjero. Recién estoy con un amigo que es alemán y él le decía, dime cómo se dice en alemán, Carmen, y me ayudaba. Qué importante que es ir generando estos tejidos de sociedad que nos vean como iguales. Perfecto. Con eso llegamos al final de este programa. Agradecemos a Carmen Tiupul que nos acompañó esta noche, esta fría noche riobambeña. Fría, ¿no? Pero calorcito también. Mira que estoy con mi té, ya está frío el té. Ya hace frío que estaba el clima. Sí. Con eso llegamos al final de este programa. Sin antes, siempre recomendarles, sugerirle a la gente, a nuestros espectadores, que meditemos el voto. Precisamente estos espacios están construidos con esa finalidad, para que la gente pueda conocer los perfiles de las personas que buscan llegar al legislativo, sus propuestas y decidan con coherencia, con razón, el voto, teniendo en cuenta que estas elecciones del 20 de agosto de 2023 son fundamentales para el desarrollo del país desde un punto de bisagra y tenemos que estar todos conscientes de la importante decisión que vamos a tomar en las urnas. Sin más, les agradecemos por haber sido parte de este programa Políticamente. Un agradecimiento siempre a Burger Machine, donde nos encontramos grabando, a los Andes del periódico regional y FIT Comunicación. Nos vemos en una próxima edición. Una linda noche.